Muy buenos días. Bueno, en este segundo video de la clase de hoy vamos a continuar con el tema de derivadas parciales. En el video anterior ustedes vieron cómo calcular una derivada parcial por definición y también cómo calcularla después a través de las reglas de derivación de derivadas parciales. Ahora lo que vamos a hacer es extender los resultados que ya conocemos para derivadas de una variable a las derivadas parciales, o sea de dos variables. Lo primero es la interpretación geométrica. Sabemos que la derivada en función de una variable lo que me representa es la pendiente de la recta tangente a la curva f, o sea, a la imagen de mi función en un punto P. ¿Ven? Ahí tenemos, por ejemplo, una función y la recta tangente a ese punto es lo que representa geométricamente a mi derivada. Bueno, este resultado se puede extender a funciones de dos variables. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función y lo que va a representar la derivada, esta función, es el plano, el cual corta en un punto P a mi función. Esta es la derivada con respecto a x. O sea, es un plano que es paralelo al eje X. Lo mismo podemos decir para un plano que corta al eje Y ahora en la derivada parcial con respecto a Y. Esto es para que ustedes se imaginen cuál es la interpretación geométrica que tiene la derivada parcial. Como conclusión podemos decir que la derivada parcial, por ejemplo en este caso con respecto a Y, es la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de intersectar la gráfica f con el plano x igual x sub 0. En el punto, obviamente, x sub 0 y sub 0 y f de x sub 0 y sub 0 en Y. Fíjense que acá está la pendiente que forma parte de este plano, que corta en ese punto la imagen de nuestra función. Ahora vayamos a la interpretación del signo, que esta es muy interesante. Sabemos que en derivadas de una variable, si la derivada es mayor a 0, estamos concluyendo que la función crece, es decir, la altura de la gráfica crece cuando a partir de x sub 0 nos movemos en el sentido del semieje x positivo. Entonces, por ejemplo acá, donde la función que representa la derivada crece, cuando yo me corro hacia la derecha en el eje x, quiere decir que la función original está creciendo. Cuando la derivada es menor a 0, el signo es menor a 0, cuando yo me corro por el eje semieje x positivo, o sea, hacia la derecha, quiere decir que mi función decrece. Bueno, lo mismo voy a poder decir ahora en las derivadas parciales. Cuando la derivada con respecto a x es mayor a 0, quiere decir que f crece cuando a partir de x sub 0 y sub 0 nos movemos en la dirección del semieje x positivo. O sea, cuando nos movemos hacia acá. La dirección es igual al vector. Y en cambio, cuando esto es menor a 0, quiere decir que cuando nos movemos hacia la izquierda del semieje x positivo, la función va a decrecer. Bueno, extendemos lo mismo a las derivadas parciales con respecto a y, cuando es mayor a 0. Cuando me corro hacia arriba, la dirección del vector, esto quiere decir que la función crece, y cuando me corro hacia abajo quiere decir que la función decrece. Por último, toda esta información igualmente ustedes la tienen en PDF para releer, pero también estamos en condiciones de extender la interpretación numérica de la derivada parcial, o sea, extender las conclusiones que conocemos en funciones de una variable hacia funciones de dos variables, o sea, hacia derivadas parciales. Entonces recordamos que
si una función es derivable en x sub 0, esto lo que nos informa es la velocidad con la que f crece o decrece numéricamente a partir de x sub 0 cuando nos movemos en la dirección del semieje x positivo. Por ejemplo, si tengo dos funciones en un punto x sub 0 y son derivables y son mayores a 0, quiere decir que ambas funciones crecen en x sub 0. Pero si, por ejemplo, el resultado de esta derivada es mayor de f, el resultado de f es mayor a g, quiere decir que en este caso f crece más rápido, acá lo vamos a corregir, f crece más rápido a mayor velocidad que g, porque la derivada es mayor. Bueno, estos mismos resultados, como les dije, se pueden extender a funciones de dos variables, o sea, hacia derivadas parciales, ya que la derivada de f con respecto a x nos informa la velocidad con la que f crece o decrece cuando a partir de x sub 0 y sub 0 nos movemos en la dirección del semieje x positivo. Nota, también se suele decir que la derivada parcial con respecto a x es la velocidad de variación de f cuando nos movemos en la dirección del semieje x positivo. Bueno, esto también lo extendemos a derivadas parciales con respecto a y. Ahora, a partir de esto vamos a trabajar con un ejemplo, que puede ser un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que la temperatura en grados centígrados en el punto x y y del mapa, que está expresado en metros, viene dada por una función. Entonces tenemos que una persona está ubicada en la posición 1, 2. Y tenemos ciertas preguntas a resolver. La primera es a qué temperatura se encuentra, la segunda es hallar la velocidad con que varía la función temperatura si se mueve en la dirección del semieje positivo, lo mismo pero después con y, y indicar cuál de estas funciones varía a mayor velocidad. Bueno, tenemos entonces la función con que varía la temperatura, f de x, y, en función de dos variables, es 8x cuadrado más 2xy. La primera pregunta es ¿a qué temperatura se encuentra? Bueno, la persona está ubicada en el punto 1, 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar 1, 2 en mi función. El resultado de reemplazar 1, 2 en mi función va a ser 8 por 1 al cuadrado por 2 por 1 por 2. Por lo tanto, la persona se va a encontrar a través de esta función a 12 grados centígrados. El punto número 2 me pide hallar el vector velocidad con que varía la función temperatura si se mueve en la dirección del semieje x positivo. Bueno, para eso, entonces, vamos a derivar la función con respecto a x en el punto 1, 2. Bueno, la derivada con respecto a x de mi función, vamos a copiar la función como ya hicimos en el video anterior, que vimos la regla de derivación en funciones de dos variables. Entonces ahora derivamos con respecto a x obteniendo la siguiente función, que es la derivada de f con respecto a x. Ahora, como me pide la derivada de f con respecto a x en el punto 1 y 2, vamos a reemplazar 1 y 2 en mi función y voy a obtener 20 grados centígrados
sobre metros. O sea, la interpretación que yo le doy a este resultado es que cada vez que me muevo 1 metro a través del semieje X positivo, la temperatura varía 20 grados centígrados. Bueno, vamos a ver ahora cómo varía cuando me muevo a través de Y. Bien, ahora voy a derivar con respecto a Y. Esto con respecto a Y es una constante, entonces cuando derivo se hace 0. Y esto me queda 2x. Entonces ahora vamos a evaluar la función derivada en 1, 2. Me queda 2 por 1. Entonces me queda 2 grados centígrados por metro. Esto quiere decir que cuando me muevo a través de Y, la temperatura varía 2 grados centígrados. La última pregunta me pide que indique en cuál de estas direcciones la temperatura varía a mayor velocidad. Bueno, vamos a concluir que como la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 1, 2 es mayor a la derivada parcial con respecto a y en el punto 1, 2, entonces la temperatura varía a mayor velocidad. La temperatura varía a mayor velocidad si me muevo en la dirección, o si se mueve en la dirección del semieje X positivo. Por último, vamos a hacer una observación con el tema de las unidades de medida. Entonces, cuando yo derivo, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x en x sub 0 y sub 0, recordamos que la definición de esto es la derivada, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Si tenemos en cuenta las unidades de medida, f de x sub 0 en ambos casos, la unidad de medida es la unidad de medida de f menos la unidad de medida de f sobre h, y h es la unidad de medida de x. Por lo tanto, vamos a obtener el resultado en unidad de medida de f sobre unidad de medida de x. En este caso, fíjense que la unidad de medida de f era grados centígrados, que era lo que me representaba el resultado de mi función. Y la unidad de medida de x era metros, que es lo que representaba en el eje x, y los metros cuando yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda.